hice yo presentar personalmente a la siguiente ponente, que es la doctora Ingrid Estrada Bellman, y para mí es un verdadero placer y un orgullo haberla traído de la ciudad de Monterrey. Ella es neuróloga con maestría en trastorno del movimiento y trabaja en el Hospital Universitario de Monterrey, una de mi alma mater en medicina interna. Ella fue mi R2, fue una excelente, era de las pocas residentes mentalmente sanas, porque los demás eran muy desgraciados, te traían en chinga, y ella era de las más, verla era como un oasis de tranquilidad. La doctora Ingrid nos va a hablar sobre una parte muy importante y quizás donde más se equivocan los médicos, que es en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Queda con ustedes la doctora Ingrid. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación y por la presentación y lo de mentalmente sana. Me da risa porque cómo estarían los otros, ¿verdad? Pero bueno, ok. Voy a hablar de tratamiento y esta es mi agenda. Vamos a hablar de necesidades terapéuticas del tratamiento de acuerdo al estadio, de los síntomas motores, de consideraciones de la levodopa, de qué momento dopaminérgico estamos viviendo con el paciente, de otros neurotransmisores relacionados, de las guías de manejo que tenemos en la actualidad y de terapias avanzadas o terapias de otro tipo, y conclusiones. Cada vez que vemos pacientes con Parkinson, yo creo que es el cuestionamiento de qué vamos a hacer con el paciente. Es un análisis, es como un traje hecho a la medida, y es una enfermedad tan heterogénea y tan compleja que a veces nos enfocamos nada más en el control motor, pero se nos olvida la parte no motora, las otras comorbilidades que vamos a hablar hasta el final, ¿verdad? Y no pensamos a futuro en reducción de complicaciones que pudiéramos tener con el paciente. La educación también del paciente, la adherencia, la explicación, el tiempo que nosotros podemos invertirle a ese paciente con educación, con empoderamiento, como le llaman ahora, es bien importante, y a final de cuentas nos damos a la tarea de trabajar no solamente como una isla, como neurólogos, sino como un grupo transdisciplinario. A lo largo de la enfermedad, ¿qué pasó? A lo largo de la enfermedad, bueno, pues podemos tener los síntomas prodrómicos, que quizá están al alcance de muchas otras especialidades antes de llegar con nosotros. El Parkinson temprano, intermedio y tardío. Y si ustedes ven, básicamente ambos tienen, estos estadios tienen tanto síntomas motores como no motores. Nos vamos a ir poco a poco. Ok. Cuando nosotros hacemos la reflexión de qué vamos a iniciar de tratamiento, pues hay que pensar, que analizar en qué estadio está el paciente. Si queremos poner un Parkinson inicial, un Parkinson intermedio o un Parkinson avanzado, lo podemos, por ejemplo, ver de esta forma. Esto que señalo con azul, lo podemos, que es el estadio 1 y 2, de acuerdo a la clasificación de Henry-Yard de 1967, lo podemos ver como una enfermedad exclusivamente unilateral, sin afectación funcional o con mínima afectación, o afectación bilateral o axial sin alteración del equilibrio. Esto pudiéramos estar hablando de que se trata de un paciente con un Parkinson inicial. El estadio 3 y 4, una enfermedad bilateral con discapacidad leve a moderada, alteración de los reflejos posturales. Un estadio 4, enfermedad gravemente discapacitante, aún capaz de caminar o permanecer en pie sin ayuda. Esto pudiéramos ya hablar de un Parkinson intermedio, y ya finalmente un Parkinson avanzado cuando nosotros tenemos estadio 5, que está confinado en cama o silla de ruedas y pues es más dependiente. Al hablar del Parkinson, que hablamos de una enfermedad heterogénea, compleja, pues bueno, empezamos hablando por el bosquejo de Gowers de 1886, que es el estereotipo que ha estigmatizado a lo largo del tiempo a los pacientes, y que los pacientes, yo creo que cuando llegan con nosotros a la consulta ya tienen esa imagen. Curiosamente, cuando nosotros vemos la historia de la rehabilitación, Gowers pertenece a la época históricamente del oscurantismo.
en el sentido de que al momento que les daban el diagnóstico, hasta ahí llegaban y punto. Cuando vemos a lo largo de la historia de la rehabilitación, pues es completamente diferente. ¿Y a qué me refiero específicamente? Que quisiéramos tener este estereotipo realmente de los pacientes con Parkinson, y así es realmente, si nosotros quisiéramos, porque el 46% de los pacientes, entre 49 a 53% incluso, ¿de acuerdo?, son Parkinson de tipo leve, y que son más una presentación en jóvenes con síntomas motores leves. Y aquí lo importante para esta plática es que tienen una respuesta al tratamiento dopaminérgico excelente, y la progresión pues es leve. En promedio son 14 años lo que se tardan en dar ya manifestaciones más graves. El intermedio, bueno, es edad media, síntomas no motores y motores moderados, y esto representa el 35 al 39% de los pacientes que tienen Parkinson. Y en cambio, bueno, un Parkinson difuso maligno, que representa del 9 al 16%, ya es una presentación mucho más terrible porque tiene una edad de inicio variable, pero por lo general se aumenta o se agrava también con el envejecimiento del paciente, que ese es un factor de riesgo también importante. Los trastornos del sueño REM, alteraciones cognitivas, hay datos de hipotensión ortostática, síntomas motores severos, trastornos de la marcha tempranos, y desgraciadamente no tienen una muy buena respuesta dopaminérgica y su progresión es muy rápida. Esta tabla me gusta mucho porque, bueno, quizá nos basamos, nuestro pensamiento es así como la inteligencia artificial, ¿verdad?, basada en algoritmos. Y de hecho así son las guías de manejo que nosotros estudiamos a través de algoritmos. Pero esta tabla del doctor Michael Okun me gustó mucho porque, bueno, vamos a dividir, como lo mencioné al principio, qué estadio estamos, si es inicial, si es intermedio o es avanzado, y qué síntomas. Aquí en el caso de esta tabla se ocupan más sobre los síntomas motores, que ahorita vamos a hablar de los no motores, pero lo dividen, por ejemplo, si predomina el temblor o la bradicinesia o predomina el temblor. Y entonces, de tal forma que en el tratamiento inicial, pues bueno, si tiene temblor o bradicinesia, pues vamos a usar la levodopa, los agonistas dopaminérgicos o los inhibidores de la MAO. Aquí podríamos hablar de monoterapia. El temblor, bueno, sí tenemos ciertas restricciones con los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son medicamentos, por ejemplo, el viperideno, son de los primeros medicamentos que se usaron por allá de 1952. Y aquí el detalle es que tienen cierta contraindicación relativa con los pacientes mayores de 60 años porque pueden causar confusión. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con el uso de los anticolinérgicos. Los medicamentos subsecuentes, por ejemplo, ya cuando empieza a tener el paciente alteraciones como fluctuaciones motoras o discinesias, pues bueno, se hace una terapia aditiva. Por ejemplo, si tenemos la levodopa, podemos agregar inhibidores de la cometiltransferasa, agonistas dopaminérgicos, podemos usar antagonistas de la adenosina, que bueno, todavía no tenemos la istradefilina. Y por ejemplo, los inhibidores de la MAO también podemos utilizarlos como ahorradores de dopamina. Y la amantadina, bueno, que a partir del 2017 la FDA la aprueba para uso de tratamiento de las discinesias. ¿Qué terapias avanzadas tenemos? Bueno, ahorita vamos a ver las guías europeas que hablan acerca de esto. Pero bueno, temblor y o bradicinesia, pues existe la infusión enteral de levodopa, carbidopa, la estimulación cerebral profunda. Y para el temblor, bueno, tenemos la talamotomía, el High Intensity Focus Ultrasound, que es el IFU, y la estimulación cerebral profunda, bueno, con una diana terapéutica talámica. Pero si se fijan en todos los estadios, pues tenemos la terapia de rehabilitación, y esto es bien importante. Siempre hay que explicarle al paciente que el tratamiento no es como una pastilla mágica. Esto es una forma de vida. Es cómo duermo y cómo me ejercito. Y definitivamente desde un inicio tenemos que hacer énfasis en la importancia de la rehabilitación para todos los síntomas en todas las etapas. ¿Esto qué es? No solamente ejercicio, terapia física, terapia ocupacional y terapia del lenguaje.
Vamos a empezar hablando de la levodopa. Y la levodopa, bueno, sigue siendo el gold estándar y yo creo que ha sido de los mejores inventos que se han dado en la historia del tratamiento del Parkinson. Quien tiene un efecto espectacular con la levodopa, pues es una cosa increíble, ¿sí? Pero bueno, podemos ver que va disminuyendo progresivamente y esto a razón de la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Y se dice que, bueno, existe una falla terapéutica del 50% en los pacientes a los 2 años y esto hay que tomarlo en cuenta, pero también ha cambiado un poco porque hay lo que es una resistencia a la levodopa contra una falsa resistencia que a continuación voy a definir a qué me refiero con esta falsa resistencia y que es bien importante que nosotros tengamos en mente para hacer un análisis correcto de lo que está pasando con nuestro paciente antes de hacer modificaciones y cosas locas de los medicamentos. Hay que tener en cuenta también al momento de tomar decisiones el nivel de discapacidad del paciente, la eficacia de la terapéutica individual, el perfil de efectos adversos, el perfil de efectos tardíos, la conveniencia, por ejemplo, el número de dosis, facilidad de administración y factores específicos del paciente, tanto la edad como comorbilidades. Y enseñarle al paciente lo que significa un on y un off, como si fuera un switch de energía y compararlos como la batería del conejito de Energizer en el sentido de cuando se acaba el efecto dopaminérgico. Y esto sucede así. Cuando nosotros tenemos al principio los 2-4 años en que se inicia la enfermedad, entonces nosotros empezamos a ver que la funcionalidad del paciente está en perfecta al 100% en ON. Y cuando va disminuyendo, al cabo de que va evolucionando en cuanto a tiempo, nosotros vamos encontrando que esta funcionalidad del paciente en ON se va disminuyendo y va aumentando el OFF, que puede ser manifestado como congelamientos de la marcha, el término de la dosis, las discinesias específicamente. Ahora, hace un momento hablé de mecanismos de resistencia a la levodopa y hay que tener en mente, número 1, la levodopa tiene corto tiempo de duración. Número 2, tiene que ir acompañada por un inhibidor de la dopa de carboxilasa para poder alcanzar niveles y, por ejemplo, aquí a este nivel de la tiroxina de carboxilasa en el intestino es quien descompone la levodopa y es de quien protegemos. Y si nosotros no protegemos a la levodopa, entonces la reducción en la disponibilidad de la levodopa se va a notar en la circulación sanguínea. Por otro lado, bueno, el ácido amino de carboxilasa descompone la levodopa, reduce la disponibilidad de la levodopa para cruzar a la barrera hematoencefálica y aquí tiene que ver mucho la enzima de la CoO-metiltransferasa, que entonces, bueno, tenemos que tener en mente que para que pueda alcanzar niveles adecuados en barrera hematoencefálica, pues tenemos que evitar que esté actuando. Esto es, hay que usar inhibidores de la CoO-metiltransferasa. Ahora, tenemos que tener en mente, si mencionamos hace un momento esta parte de la tiroxina de carboxilasa a nivel intestinal, tenemos que tener en mente que para un paso importante para que empiece la absorción de la levodopa es la motilidad gastrointestinal. Si yo tengo un vaciamiento gástrico alterado, entonces, o un paciente con constipación, que eso es algo bien clásico de un paciente con Parkinson, pues voy a tener, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano y que esto va a tener alteraciones en el microbioma y estas alteraciones en el microbioma van a tener alteraciones en la producción de tiroxina de carboxilasa por parte de las bacterias. Así como, bueno, podemos tener síndromes de mala absorción con una disponibilidad de la levodopa que se encuentra disminuida. Entonces, si el paciente empieza a tener síntomas, a pesar de que todo iba muy bien y con la levodopa está perfectamente bien, y empezamos a ver que ya no le funciona como antes de aumentar o hacer cosas locas al momento de tomar decisiones en cuanto al tratamiento del paciente, hay que analizar todo esto. ¿Por qué? Porque la constipación es una cosa del día a día. Las alteraciones gastrointestinales o incluso el Helicobacter pylori, que es algo que tenemos que considerar como tratamiento en caso de tenerlo, porque si el paciente tiene Helicobacter pylori hay que tratarlo y esa puede ser una causa de trastornos en la biodisponibilidad de la levodopa.
Ahora, sí, esto es siempre y cuando no haya todo esto que estamos platicando. Y sí, por ejemplo, lo que comenté hace un momento, tener en cuenta que para que lleguen buenos niveles en la sangre y lleguen buenos niveles a la barrera hematoencefálica, pues tenemos que tener en consideración tanto los inhibidores de la cometiltransferasa para como ahorradores de la levodopa, asimismo también los inhibidores de la MAO, que también se consideran ahorradores de levodopa. En la actualidad, bueno, y vamos a ver cada día más, y esta es la idea, de que en un futuro estos niveles plasmáticos de dopamina, que ahorita no lo podemos hacer como los pacientes diabéticos, quizá a lo mejor ahorita tenemos sensores de movimiento, relojes especiales de kinéticos. En un futuro esto va a cambiar, y esa es la idea, de que tengamos monitores como los de los diabéticos y que puedan medir las fluctuaciones de esa estimulación dopaminérgica que es fluctuante y no continua. Tan buena es la levodopa, bueno, que han salido muchas formulaciones. Por ejemplo, está la Parcopa, está el Rytary, está el Imbrija, que es en aerosol, ahorita los voy a mencionar. Y que bueno, tratamos de buscar esa levodopa que tenga una estimulación dopaminérgica más continua, que no sea tan fluctuante y que no nos deteriore al paciente por las fluctuaciones. Y si existe una levodopofobia por parte de los pacientes, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes que alguien le dijo que iba a tener complicaciones por la levodopa y entonces tienen el miedo de iniciar levodopa? Aquí la idea es, con la medicina actual, pues se respeta la autonomía del paciente y entonces pues se negocia con el paciente en el sentido de explicarles pros y contras de la levodopa. Pero bueno, este artículo, que de hecho es de abril del 24, hace una comparación de seguimiento de aquellos pacientes que se tardaron una diferencia de 40 semanas en inicio de la levodopa a unas dosis de 300/75. Se comparó los que se iniciaron a las 40 semanas, a las 80 semanas y contra placebo, y no se encontraron diferencias en los grupos de 3 a 5 años que se hicieron el seguimiento. Esto es importante porque tarde o temprano, si les toca hacer discinesia, van a hacer discinesia. Este estudio, creo que hay uno que está muy bonito, que se publicó en el Brain como por allá del 2015, acerca de pacientes de Nigeria contra pacientes italianos. Los pacientes italianos que se le daba la levodopa tal cual se debería de dar, y en los pacientes nigerianos el mismo tiempo de evolución tardíamente se les iniciaba la levodopa, y se vio que las discinesias empezaban al mismo tiempo, pese a que se hubiera empezado o no tardíamente o tempranamente la levodopa. Entonces, si esta es una cosa que nosotros enfrentamos como médicos, el miedo de la levodopa. Y esta frase de Andrew Lees me gusta mucho porque es cierto. Una vez que un medicamento se ha vuelto barato y no rentable, corría el riesgo de abandonarse incluso cuando era el mejor remedio disponible. Y creo que ese es un mensaje que tenemos que tener con respecto a la levodopa. Y la razón es porque a partir del 2000 le pusimos mucha expectativa a los agonistas dopaminérgicos. Y a la larga, bueno, nos estamos dando cuenta a razón de 24 años que pues eran más expectativas que lo que correspondía. Ahora, tenemos más medicamentos que a partir del 2017, o sea, lo que es del 2017 al 2021, la FDA ha aprobado. Por ejemplo, está el Divi, que es carbidopa levodopa, que son tabletitas que permiten una ranuración profunda, que permiten que se puedan partir con mayor facilidad. Esto es principalmente para síntomas motores. Para los problemas del OFF, los periodos de OFF, cuando nosotros tenemos la levodopa y empezamos a tener congelamientos de la marcha, cuando ya esa fase de luna de miel empezó a terminarse. Tenemos, por ejemplo, las inhalaciones de levodopa, que ahorita vamos a ver como terapia en los OFF impredecibles, que es el famoso Imbrija, que la formulación salió a partir del 2018.
Y tenemos la apomorfina sublingual, que es el Kynmobi, que a partir del 2020 hay presentaciones de 10, de 15, de 20, 25, 30, y son unas laminillas sublinguales que se colocan para evitar los soft dopaminérgicos. La safinamida, que es el Xadago, que es el del 2017 aprobado. La istradefilina, que es un antagonista del receptor de adenosina, que es el Nourians, que es del 2019. El opicapone, que es aprobado en el 2020, que es otro inhibidor de la cometiltransferasa. En los 90 tuvimos el tolcapone, que era el Tasmar, que se sacó del mercado porque hacía unas fallas hepáticas muy severas. Y bueno, que en base a eso también no podemos perder de vista aunque estos se supone que no tienen esos efectos, pero sí tenemos que dar seguimiento al perfil bioquímico, específicamente perfil hepático. Ahora, para las discinesias, a partir del 2017 y del 2018 en Estados Unidos, se aprueba un antagonista de los receptores anti-N-metilaspartato, que es la mantadina, que originalmente era un antiviral, pero bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta que es muy versátil y que tiene muchas funciones a nivel cerebral, ahorita los voy a mencionar, y que bueno, sirven específicamente para manejo de discinesias. Ok, originalmente pensábamos que el Parkinson era netamente dopaminérgico, en la actualidad sabemos que hay muchos otros neurotransmisores involucrados, de tal forma que no solamente tenemos receptores dopaminérgicos, sino no dopaminérgicos que están y que son importantes para el tratamiento de ciertos síntomas. De tal forma, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de signos o síntomas motores, pues tenemos, por ejemplo, los que actúan sobre la dopamina, pues la levodopa, los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la MAO, los inhibidores de la COMT. Cuando estamos hablando de motor y que estamos hablando de receptores anticolinérgicos, principalmente los que actúan sobre acetilcolina, los inhibidores de la colinesterasa para la marcha, por ejemplo, ahorita vamos a ver la ribastigmina, y otros como ahorita mencioné que pueden tener acciones duales, tanto dopaminérgicas como glutamatérgicas, como es el caso de la mantadina. Para cuando hay deterioro cognitivo, bueno, los inhibidores de la MAO nos sirven. Los de la acetilcolina, bueno, los inhibidores de la colinesterasa. Y cuando nosotros tenemos cuadros de tipo psicótico, los que actúan sobre la dopamina son la quetiapina, la clozapina. Cuando actúan sobre serotonina tenemos la pimavanserin. Y cuando tenemos acción sobre la acetilcolina estamos hablando de los inhibidores de la colinesterasa. Esto es para tratamiento de psicosis. Cuando tenemos pacientes con ansiedad, depresión, tenemos agonistas dopaminérgicos, en especial el pramipexol, que actúa sobre la dopamina, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, los inhibidores de la serotonina y norepinefrina, los duales y los antidepresivos tricíclicos, y la acetilcolina, los antidepresivos tricíclicos. ¿En qué momento dopaminérgico se encuentra el paciente? Pues lo ideal es que esté aquí, pero si nosotros lo vemos, casi siempre nos enfocamos en la parte motora, y hay que tener en mente que también hay parte motora, parte no motora, y en la parte no motora pues tenemos la parte límbica y la parte cognitiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos pasados, o sea, estamos hiperestimulados, pues el paciente puede tener discinesias, puede estar eufórico, puede estar muy platicador, muy jocoso, puede estar como maníaco y muy seguro de sí mismo. Y en cognitivo pues está desinhibido, impulsivo, hiperactivo, creativo, puede tener alucinaciones, está completamente desorganizado. En cambio, cuando nosotros tenemos un paciente hipoestimulado, nosotros vamos a tener que el paciente va a estar acinético, rígido, tremorígeno, apático, indiferente, disfórico, triste, suicida, ansioso, puede tener ataques de pánico, y en la parte cognitiva, bradifrénico y con una afluencia verbal disminuida. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ¿cuántos pacientes no han visto con ataques de pánico o ansiedad y que uno cree que va a solucionar con clonazepam? Sí, pueden mejorar con clonazepam o con cualquier ansiolítico, pero es un tratamiento netamente dopaminérgico. Y claro, siempre y cuando, por ejemplo, el paciente está acinético, rígido y acompañado de los otros datos. Este es un artículo que me gusta mucho.
y siempre digo que la mantadina es una de mis favoritas. La mantadina, bueno, antes de la mantadina se estudiaron múltiples medicamentos con la idea de reducir las discinesias. Otro antagonista de NMDA, que es la memantina, también se estudió para ver si se podían mejorar las discinesias, sin éxito. Y igual antagonistas de la AMPA como el perampamel, también moduladores de glutamatérgicos, ¿verdad? También sin éxito. También se usaron agonistas serotoninérgicos como el sarisotán, y también, bueno, antagonistas nicotínicos o antagonistas alfa-2 que también no tuvieron éxito en el tratamiento de las discinesias. Y en cambio, bueno, la mantadina, pues sí, ha demostrado ser muy eficaz para el tratamiento de las discinesias. La mantadina es muy versátil y no nada más actúa en diferentes mecanismos dopaminérgicos, ¿verdad? Puede aumentar la biosíntesis de la dopamina a nivel presináptico, a nivel postsináptico activa el receptor D2, inhibe, bueno, tiene algún efecto inhibitorio de la MAO-B. Y también, bueno, el antidiscinético, pues bueno, está mediado precisamente por el antagonismo de este receptor glutamatérgico. Pero otras dianas que estos nos dan también lugar a como ver qué va a pasar con la mantadina en un futuro, pues bueno, tienen acción a nivel de acetilcolina, ¿verdad? Como antagonismo de los receptores muscarínicos. Pueden tener también antagonismo del receptor serotoninérgico. Pueden tener antagonismo, sigma receptor, pueden tener bloqueo de recaptura de noradrenalina, pueden tener inhibición de canales de potasio y pueden tener expresión aumentada del factor de necrosis, factor de crecimiento neuronal. Y también, bueno, se considera que pudiera tener una inhibición de la fosfodiesterasa. Entonces, la mantadina sí creo que nos va a venir sorprendiendo de todos los efectos que pudiera tener en diferentes, incluso dianas terapéuticas en el cerebro. Este artículo, bueno, sobre la terapia de demanda en los episodios de OFF. ¿Qué significa? Si nosotros queremos definir un episodio de OFF, es cuando el paciente tiene un retorno de las características parkinsonianas después de una dosis de levodopa y antes del inicio del beneficio de la dosis subsecuente. Cuando nosotros tenemos OFF, bueno, ya sabemos, no, a las 5 de la tarde me va a dar un OFF. Mire, yo ya sé que a las 5 me voy a sentir mal. Pero ¿qué tal si ya no son tan predecibles? ¿Qué tal si ya no me dan a las 5 de la tarde? ¿Qué tal si ya no tengo hora? Son OFF impredecibles. Entonces, bueno, a partir de esta parte del OFF impredecible, pues como mencioné anteriormente, la FDA ya aprueba 3 medicamentos que son las laminillas sublinguales de apomorfina, que en Estados Unidos se llaman el Kynmobi y que lo mencioné que vienen de 10, de 15, de 20, de 25 y de 30, que la verdad yo creo que esta es la más viable. Ahorita vamos a platicar todos los pros y contras. El shot de apomorfina, ¿verdad? Que también puede ser una inyección subcutánea. Y el Imbrija, que es un inhalador que viene de 42 miligramos y que la dosis máxima al día son 84 miligramos. La apomorfina subcutánea, bueno, tiene como beneficios o ventajas que es rápida, es eficaz para el episodio de OFF. Eficaz, bueno, más o menos nosotros vemos el efecto a los 15 minutos. Y las desventajas, bueno, que tenemos que tener múltiples visitas para ver qué titulación le vamos a dar al paciente y la necesidad de aplicar, de preparar cada aplicación y los efectos secundarios que, bueno, por ejemplo, serían nódulos subcutáneos principalmente y el costo. La apomorfina sublingual, como les dije, en el 2020 la FDA la aprueba. Estos son para episodios como un OFF impredecible y bueno, se aplica sublingual y en 3 minutos ya tenemos el efecto. Para mí yo creo que esta va a tener muy buena. Y bueno, comparándola contra placebo, pues definitivamente sí tuvo una eficacia bastante importante
en cuanto a la mejoría del UPDRS. La levodopa inhalada, bueno, en el 2018 se aprobó. Es una terapia intermitente, como les menciono, el máximo son 84 miligramos, viene la presentación de 42 miligramos y la equivalencia de la levodopa oral corresponde a 90-100 miligramos. Pero ¿quiénes son no candidatos para este tipo de terapias? Por ejemplo, los pacientes que tienen asma, que tienen neumopatías, que tienen EPOC. Y bueno, aquí la comparación de los pacientes que recibieron 60 miligramos, 84 miligramos contra placebo, y definitivamente tuvieron más éxito aquellos pacientes que estuvieron con 84 miligramos. ¿Qué efectos adversos podemos ver? Por ejemplo, bueno, la tos, infecciones más frecuentes, infecciones de vías respiratorias, náuseas, discinesias, caídas, irritaciones, mareos. Y bueno, en resumen de estos, pues bueno, todos tuvieron una mejoría de puntajes, apomorfina entre 15 y 20 minutos, apomorfina hasta 30 minutos después de la dosis, la levodopa inhalada en promedio al 100% 30 minutos, y la respuesta non duraba más o menos de 10 a 20 minutos, más de 30 minutos y entre 10 a 30 minutos. Y bueno, lo que mencioné, ¿verdad? Los efectos adversos. Pasamos a las guías de manejo de la Movement Disorder del 2018. Y bueno, quiero hacer mención que tenemos guías de manejo, por ejemplo, las que aparecen en las guías del sector salud del gobierno mexicano. Pero esas son guías del 2011, tratamos de actualizarlas en el 2014 sin éxito. Pero bueno, vemos, por ejemplo, las de la Movement Disorders del 2018. Vamos a ver, por ejemplo, estas 5 puntos, por ejemplo, qué medicamentos tienen evidencia para prevención o retraso de la enfermedad, qué medicamentos son los que se utilizan en monoterapia sintomática, cuáles son los medicamentos para la terapia adjunta a la levodopa, ya sea en el Parkinson temprano o estable, o una indicación precisa de sus síntomas motores, la prevención o retraso de complicaciones motoras, discinesias y fluctuaciones motoras, y el tratamiento de complicaciones motoras, ya sea las discinesias y las fluctuaciones motoras. En cuanto a la prevención o retraso de la enfermedad, bueno, aquí, bueno, definitivamente no hay ningún medicamento ha tenido evidencia suficiente para demostrar que prevenga o que retrase la enfermedad. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando la historia de los inhibidores de la MAO, los inhibidores de la MAO originalmente salieron como neuroprotectores, pero bueno, lo decíamos, no tenemos contadores de neuronas, no podemos definir cuántas neuronas mueren o si no mueren. Entonces, bueno, se quitó el término de neuroprotección. Y luego cambiaron al término de modificador de la enfermedad. Y con el tiempo, yo no sé si metodológicamente algo pasó, pues las evidencias dicen que no modifican la enfermedad. Aunque yo creo que sí deben de estar haciendo algo, porque cuando uno compara cómo era la calidad de vida y cómo estaban los pacientes hace 10 años, yo creo que nos vamos a dar cuenta que sí hay algo, pero todavía no lo hemos podido demostrar científicamente. En cuanto a los no motores, en los no motores nos dimos cuenta, como les mencioné, que hay síntomas dopaminérgicos y no dopaminérgicos, y de acuerdo al que esté predominando, bueno, vamos a tener síntomas, por ejemplo, de depresión. Y aquí, bueno, si se fijan, pues todos estos medicamentos, ninguno tiene una evidencia suficiente. Quizá nos mencionan, por ejemplo, los antidepresivos cíclicos como posiblemente útiles, como los de recaptura de serotonina posiblemente útiles. Y otras terapias alternativas, por ejemplo, también que están en vías de investigación, y quizá la estimulación transcraneal puede ser útil. Claro, y aquí me detengo que la estimulación transcraneal en algún momento se decía que para manejo de la marcha, y ya la FDA hace algún tiempo define que no, definitivamente para tratamiento de marcha no tiene utilidad la estimulación transcraneal, pero sí puede mejorar en el tratamiento de depresión.
Ahora, para fatiga y ludopatía, pues está el metilfenidato, el modafinilo, que está también una evidencia insuficiente. Para, por ejemplo, también cuando están los pacientes con desorden de control de impulsos, específicamente aquellos que les gusta mucho el apostar, la amantadina se menciona, pero también hay insuficiente evidencia. Y, por ejemplo, para tratar demencia en Parkinson, la que sí es clínicamente efectiva es la ribastigmina. Y aquí quitamos donepezilo, galantamina y memantina. Entonces, la que sí está con evidencia suficiente es la ribastigmina como inhibidor de acetilcolinesterasa. Para tratar psicosis, bueno, clozapina definitivamente es la única que sí muestra, aunque claro, en la práctica clínica, ¿quién no usa quetiapina? Para tratar insomnio, bueno, todo está en investigación, pero bueno, quizá la melatonina posiblemente útil. Hipotensión ortostática también todo está en investigación, fludrocortisona, domperidona, constipación también, ahí igual están en investigación. Y así nos vamos todos los de los síntomas no motores, aunque hay muchos que tratamos sintomáticamente, pero todavía no tenemos suficiente evidencia, quizá porque no hemos escrito lo suficiente. Ok. Monoterapia sintomática. La monoterapia sintomática definitivamente la eficaz, pues es principalmente aquellas que nos ayudan a que tenga el paciente una liberación, una estimulación dopaminérgica continua. Estos son, por ejemplo, el pramipexol de liberación controlada, la rotigotina, ¿verdad? Principalmente. Y bueno, los que ahora nos definimos como ahorradores de dopamina, porque ya no podemos hablarlos como neuroprotectores o modificadores de la enfermedad, pero ahora los definimos como ahorradores de la dopamina, como los inhibidores de la MAO. Hablamos de selegilina, rasagilina principalmente. Ahora, terapia adjunta, cuando la levodopa ya no es suficiente, cuando ya descartamos que no tenga resistencia el paciente a la levodopa. Tenemos, por ejemplo, los agonistas dopaminérgicos no ergóticos, que son eficaces. Los inhibidores de la co-metiltransferasa, por ejemplo, la triple droga, bueno, solo al menos no es útil, pero sí tiene que ir acompañada. El tolcapone sí era muy eficaz, ¿sí? Y con indicación precisa de sus síntomas motores, bueno, tenemos la ribastigmina y la fisioterapia principalmente. Prevención o reemplazo de complicaciones motoras. Aquí, bueno, mencionan definitivamente a los agonistas dopaminérgicos no ergóticos, aunque en las guías de ahora de la Academia Americana de Neurología del 2021 mencionan que realmente ya no hay una evidencia muy significativa de que retrase estas complicaciones. Tratamiento de fluctuaciones motoras, bueno, ahora sí, agregamos entacapone, que también aquí lo mencionan como no útil, pero sí nos puede ahorrar dopamina. Y de las discinesias, como lo que mencioné hace un momento, la amantadina principalmente, y ahorita vamos a hablar un poco de la estimulación cerebral profunda. Ok, vamos a hablar de lo que llamábamos como terapias avanzadas. Esto es, puede ser la infusión continua de levodopa en duodeno. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, que es una estimulación dopaminérgica continua, que reduce el tiempo de off diario, que aumenta el tiempo en on, que el wearing off y los fenómenos on-off erráticos desaparecen. Pueden tener disidencias, pero en menor intensidad. Es benéfica en síntomas no motores inclusive, o sea, si mejoramos lo motor también debe de mejorar lo no motor. Tiene una dosis óptima diaria menor del 5%, una mejor calidad de vida con efectos adversos similares a la oral. Y aquí las desventajas, bueno, definitivamente que es un sistema de infusión
que bueno, presentan cualquier problema que pudiera tener una persona que tiene una gastrostomía. Pudiera tener complicaciones de medicación como psicosis al inicio de la duodopa, puede tener discinesias difásicas también como efecto y puede aumentar en algunos pacientes las discinesias. El costo, bueno, esto es en euros, pero pues sí es una de las cosas que nosotros pues consideramos a veces y más en México, y que esa es una limitante de por qué no entra este tipo de medicamentos en nuestras recetas, en nuestros recetarios. Ok, apomorfina, ¿qué ventajas tiene? Bueno, sí, es una bomba de infusión también subcutánea con más económica, bueno, si lo queremos ver de esa forma, no tanto. Los efectos secundarios, bueno, son los nódulos subcutáneos, aunque muchos de quienes se dedican a colocar las bombas de infusión de apomorfina refieren de que tiene su técnica para aplicarla para evitar que tengan estos nódulos. Mejoría de fluctuaciones definitivamente, porque esto sí da también una estimulación dopaminérgica más continua, tiene un efecto discinético menor, tiene un efecto, bueno, aparentemente neuroprotector, aunque como les menciono no hay un medicamento neuroprotector, y tiene efectos psiquiátricos menores que los otros agonistas dopaminérgicos. ¿Qué desventajas? Bueno, el alto efectos adversos como los nódulos subcutáneos, somnolencia, náuseas, vómitos, trastornos renales, alucinaciones, hipotensión ortostática. Se tiene que titular esto individualmente, y el precio elevado también si lo comparamos con cualquier otro tipo de medicamentos. Ok, vámonos a las terapias invasivas, que por eso mencionaba, esto antiguamente lo mencionamos como terapias avanzadas, pero son prácticamente mencionadas ya como terapias invasivas. Estas son las guías de la Academia Europea de Neurología del abril del 2022. Y esta tablita me gusta mucho porque fíjense, de las terapias invasivas, pues tenemos las no lesionales y las lesionales. De las no lesionales, bueno, tenemos la estimulación, el DBS, vaya, la estimulación cerebral profunda, con la diana terapéutica subtalámica, la diana terapéutica está en el globus pálido interno, la infusión de duodopa, que mencioné hace un momento, la infusión de apomorfina, y las lesionales están la palidotomía con radiofrecuencia, la talamotomía con radiofrecuencia, las lesiones de núcleo subtalámico por radiofrecuencia, la radiocirugía de las mismas dianas, ¿verdad? Subtalámico, GPI y BIM, y el focus ultrasound, que es el IFU. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, qué pacientes elegibles, aquí ponen los europeos, es en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson avanzada con fluctuaciones resistentes. Y aquí menciono con rojo y remarco que quienes no son así muy candidatos y que no hay que ofrecerlo como primera intención, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson temprana sin fluctuaciones. Por otro lado, por ejemplo, ofrecer pacientes elegibles, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson avanzada con fluctuaciones resistentes, pues sí podemos tener estas dianas terapéuticas, el gel, la duodopa, la infusión de apomorfina. Y en cambio, los pacientes con enfermedad temprana, con fluctuaciones tempranas, quizá el DBS subtalámico, o el paciente con un temblor refractario de tratamiento, pues podríamos elegir estas dos dianas terapéuticas. Ahora, bueno, en el IFU sí tiene sus limitaciones y ahorita voy a comentar. Estimulación cerebral profunda. También tenemos esto con el early STEAM, ¿verdad? De acuerdo al tiempo de evolución que tiene el paciente en cuanto a años, ¿sí? Pero bueno, históricamente hemos visto que desde 1947 se desarrolla el primer dispositivo estereotáxico y que empiezan las primeras cirugías lesionales, de hecho, de estructuras profundas. Empiezan los dilemas éticos en los 50s y empiezan ya a hacerse lesiones en pacientes psiquiátricos, empiezan a estudiarse electrodos profundos con Natalia Petrova,
y empiezan ya a estudiarse en sí estimulación cerebral profunda en Parkinson por allá de los 90s. La diana terapéutica en el 95, el subtalámico y otras dianas terapéuticas a partir del 97. Empezamos a tener como la tecnología, avances técnicos a partir del 2000 y empezamos a ver a partir del 2015 ya la estimulación cerebral profunda bidireccional y el 2019 ya la estimulación adaptativa. ¿A qué me refiero con esto? A que los electrodos han cambiado, a que son tecnologías más innovadoras y a que lo que nosotros llamábamos como estimulación cerebral profunda convencional eran electrodos en anillo, que todavía lo seguimos viendo, pero bueno, que esos eran electrodos como que no tenían una dirección precisa, sino que estimulaban más áreas. Y en cambio la estimulación cerebral profunda direccional son electrodos segmentarios, son electrodos segmentados y que ya van dirigidos o que se pueden dar un porcentaje de estimulación ya más dirigido específicamente a cierta área que quisiéramos estimular. Por otro lado, bueno, con los software que tenemos en la actualidad, pues eso nos permite ver qué estamos estimulando y si estamos con los electrodos correctamente colocados. Y por último, lo que es el PERCEPT, que es la estimulación cerebral adaptativa, que los electrodos, pues ¿no? Hay electrodos y electrocorticografía con medición de bandas beta y que depende mucho el estímulo de acuerdo a esta actividad eléctrica cerebral. Y ya por último, lo que se llama el High Intensity Focus Ultrasound. Este es un artículo del New England, que de hecho salió el videíto muy bonito de esos que salen en el New England. Y bueno, antiguamente se trataban los pacientes con el IFU para manejo de temblor, pero ahora, bueno, ya se está empezando a manejar y esta es la publicación de los pacientes que fueron tratados con el IFU. Y aquí, bueno, lo que se vio, que bueno, era un estudio aleatorizado, se hizo una subtalamotomía unilateral, claro, del lugar más marcado, la sintomatología. El tiempo en ON cambió a 4 meses y tuvo una diferencia del UPDRS de 8.1 puntos. Por otro lado, bueno, no todo fue tan hermoso porque de 27 pacientes que fueron involucrados, 12 a 4 meses presentaron efectos adversos como disquinesias. Entonces, bueno, creo que esto es un inicio de publicaciones sobre el tratamiento de IFU y quiénes son los pacientes candidatos para este tipo de procedimientos. Son aquellos pacientes que tienen síntomas muy refractarios o que tienen otro tipo de condiciones que no permiten que sean tratados con otro tipo de terapias. Como conclusión, bueno, definitivamente no existen medicamentos clínicamente útiles para trazar o prevenir la progresión de la enfermedad, al menos evidenciados metodológicamente o científicamente hablando. La monoterapia para el Parkinson temprano, bueno, pueden ser agonistas no ergóticos, la levodopa en preparación oral, la selegilina y la rasagilina, los inhibidores de la MAO-B. Y la terapia adjunta, entonces podemos agregar ya sea agonistas, no ergóticos, la rasagilina, la sonizamida. Y para terapia adjunta, bueno, para síntomas motores, pues podemos contemplar la ribastigmina, la fisioterapia, las estrategias de ejercicios. Y no hay nuevos estudios ni cambios en las conclusiones para prevención o retraso de la enfermedad. Y para fluctuaciones motoras, la mayoría de los agonistas dopaminérgicos no ergóticos, la levodopa de liberación controlada, la dodopa, la entacapone, la opicapone, la rasagilina, la sonizamida, la safinamida y la estimulación cerebral profunda. Y para discinesias, amantadina, clozapina y la estimulación cerebral profunda. La disponibilidad entonces de múltiples terapias es un avance importante. Bueno, tenemos ya un arsenal mucho más grande si lo comparamos con hace 30 años y puede definitivamente traer beneficios a largo plazo, principalmente en la calidad de vida del paciente, que eso es a final de cuentas lo que tenemos que explicarle al paciente que tiene que buscar
y reducir principalmente la depresión, tenerlos como personas más activas, más adaptadas y evitar ese aislamiento social al que están sumergidos. Y la decisión, bueno, será basada en experiencia del médico y en preferencia del paciente. Y como lo mencioné al principio, este es un traje hecho a la medida. Yo creo que hacer una lista, un checklist de todos los síntomas no motores, de los motores del estadio que tiene el paciente, de las comorbilidades, ¿sí? Y entonces lo que nosotros veíamos así, pues yo creo que ya se va haciendo algo más complejo, que tenemos que hacer ese checklist y tener en cuenta todas estas otras comorbilidades o síntomas no motores al momento de manejar al paciente. Muchas gracias, y este es el equipo de la clínica del Hospital Universitario. Muy bien, doctora. Nada más un comentario. Existe un artículo que en el 2008 lo describió la doctora Lilian Calderón Garcidueñas, que es doctorada de México. Y en el artículo publica que son las partículas contaminantes que respiramos en el DF, por ejemplo, la Ciudad de México, que participan en la formación de trastornos como Alzheimer y Parkinson. Ya se sabe que el Alzheimer inicia en la niñez, en el niño, pero el Parkinson también. Cuando llega un paciente con nosotros, el 80% de las neuronas de la pars compacta de la sustancia negra están muertas. Tratar a un paciente al inicio, cualquiera lo puede hacer, hasta un estudiante de medicina, cualquiera. Le da lo que sea y funciona, eso no es lo importante. Lo importante es el Parkinson tardío, con ese 20%. Y nada más para terminar, en el artículo Sidney, dice el artículo Sidney lo que afirma el doctor de Londres, Charduri, que hay 4 situaciones que nosotros debemos tener presente en el paciente con Parkinson si es que sabemos tratarlo. 1, los síntomas autonómicos. Si me preguntaran a mí cuántos certificados de defunción he hecho yo de un paciente con Parkinson, 1, la causa. ¿Cuál fue? Que no evacuó 15 días. Era una mujer sola que su hermano la cuidaba con una cuidadora y nunca le preguntó, oye, ¿ya evacuaste? Entonces se murió séptica. Los síntomas autonómicos del estudio Sidney. 2, caídas. Frecuentemente la hija se va a trabajar y deja a la madre ahí con Parkinson, se golpea por todos lados, entonces hay que buscar maneras para que no se golpee. 3, demencia. Hay que saber utilizar los medicamentos neurolépticos que utilizan los psiquiatras para disminuir y la familia pueda dormir, porque la demencia no la vamos a mejorar para nada, esa sigue su evolución. Y por último, la disfagia. Es lo que dice el estudio Sidney, ¿no? Nada más, en alguna ocasión la doctora Janice Miyazaki, que estudió con el doctor Tony Lang en Toronto Western Hospital, dio en alguna sesión general tratamiento de Parkinson. Entonces yo dije, voy a hablar de los medicamentos, de la cirugía, no hablo de nada, pura rehabilitación, ¿no? Y nada más por último, algo así como, pues no se puede, algo como indirecto, algo no directo. Estábamos en Copenhague el año pasado, la doctora Lidvan a mi lado derecho, que es la que maneja Parkinson en San Diego, y enfrente estaba la doctora María Rodríguez Oroz, que es la pupila predilecta del doctor José Obeso,
¿Quién es el doctor José Obeso? El que más experiencia tiene en ultrasonido hoy en el mundo en Parkinson. No hay quien le gane. Entonces le pregunta la doctora Lidvan a la doctora María Rodríguez Oroz, ¿y Pepe? ¿Por qué no vino? Entonces la doctora Rodríguez Oroz le dice a la doctora Lidvan, bueno, pues Pepe me dijo que pa' qué. O sea, con ese pa' qué significa que el ultrasonido no está funcionando. Y una residente de Chile en un congreso me dijo, nosotros no hemos visto mejoría en Parkinson, quizás en algunos casos sobre temblor. Entonces, es lo que yo quería platicar. A ver, creo que comentes. Perdón, antes de que venga el doctor Magaña, felicidades, querida alumna. 2 serendipias, una neurológica y otro no tanto. La neurológica es que en Brooklyn, en los asilos para ancianos, les daban amantadina para prevenir la influenza, el flu o el resfrío. Y encontraron que a los que les daban, si tenían Parkinson o movimientos anormales, mejoraban mucho. Y de ahí vino ya la. Y la no neurológica es que el doctor Pasteur hizo un viaje de Francia a la playa y dejó en sus matraces, en el techo había el hongo Penicillium y abajo estaban los matraces con bacteria. Cuando regresó, el 90% de los matraces no tuvo crecimiento y les había caído el hongo, y de ahí vino la penicilina. Y allá por Nueva Rosita, Coahuila, está un monumento al doctor Pasteur que es muy interesante. Entonces son 2 serendipias muy interesantes: el advenimiento de amantadina como casualidad o chiripa y el uso de penicilina. Muchas felicidades. Bueno, como a mí ni me cuesta trabajo, déjenme dejar, y no para Ingrid, sino para todos, pues la pregunta que ha sido más complicada. ¿Y la levodopa? ¿Temprana o tardía? Déjenme les cuento mi experiencia. Yo fui residente a mediados de los 80s y bueno, pues se me hace que me vas a tener que regalar 6 botellas, no una copa. Qué grosero, ¿verdad? Este muchacho. Bueno, pero sí, es cuando yo hice la residencia. Entonces, la levodopa tenía alrededor de 25 años de que se utilizaba ya de manera sistemática en la enfermedad. Y en esos 25 años ya había ido y venido en el momento de administrar. En el momento que a mí me tocó, era un pecado capital que dieras levodopa a un paciente con Parkinson. Y esto, bueno, los 90s, entonces ya hubo muchos estudios y ahora sí se la podías dar. Y luego a principios de los 2000s, otra vez era un pecado capital darle el levodopa temprana. Y la última revisión que tuve la oportunidad de hacer, pues ahora dicen que sí, que debe de ser temprana, a dosis muy pequeñas, a la dosis mínima necesaria. Pero no era el punto. El punto es, a mí sí me gustaría que mis maestros, aunque no quieran ser mis maestros, doctor García Ramos, dice que es el doctor Olivares, pero ese ya se me murió, pues. Y mi gran amigo Memo opinaran. Y la levodopa, ya sabemos lo que está escrito. Y hoy dices que hay que darla temprano porque sigue siendo la mejor medicina y que a pocas dosis e intervalos más pequeños y no tienes estas oportunidades. Pero ellos que sí creo que han tenido más tiempo de ver la historia pues sigue siendo el tratamiento, el mejor tratamiento que tiene la enfermedad de Parkinson. Gracias. En el mismo estudio Sydney de hace chorrocientos de años, lo que está diciendo la doctora Silvia ya lo decía.
las empresas farmacéuticas influían en nosotros, las industrias farmacéuticas influían en nosotros en pensar que el enemigo número uno, el point o el aim del Parkinson eran las fluctuaciones. Entonces decían, cuidado, cuidado, lo más importante en el Parkinson son las fluctuaciones, no vayas a darle levodopa porque lo vas a afectar y tú eres cómplice de eso. Puras mentiras. Era situación farmacológica. Y por eso el artículo Sidney dice los 4 puntos que yo dije, y no eran las fluctuaciones, o sea, las fluctuaciones que era lo más importante en tratar en el Parkinson, sino los síntomas no motores que son en el Parkinson tardío, como dice el doctor Charduri. Sí, es que, a ver, de hecho, bueno, en los 90s estuvo el estudio del DOPA. De hecho, ahorita que dices lo de la residencia, a mí todavía me tocó cuando había los días de descanso del sábado y domingo, los holidays, que no tomaban los pacientes levodopa. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que definitivamente eso es mucho más malo para el cerebro, el que quites de repente algo. Que eso también es algo que no comenté, pero sí que hay que tener mucho cuidado con el retiro de medicamentos. Hay gente que dice, no, es que le quité, y más los parches de Nubrenza, por ejemplo, los de rotigotina, los quitan de repente y el paciente empieza con síndromes de supresión de agonista dopaminérgico. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros indicamos y cómo lo quitamos. No se puede quitar así de repente. En los 90 sí estuvo el estudio del DOPA, que fue el que nos tranquilizó con los efectos neurotóxicos de la levodopa. Y sí tiene razón con el estudio Sidney. De hecho, esa fue la razón por la que empezaron a ver que la levodopa no era suficiente para tratar síntomas que ya eran más de receptores, de otro tipo de receptores de 2, de 3 que se encuentran a nivel cortical y que son, por ejemplo, los que están en sistema límbico, los que están más de cognitivos, y empezamos a ver otros neurotransmisores. Y al final esto es como es arte, es por eso les mencionaba, hay que ver qué otros síntomas no motores, porque no todo va a ser con levodopa. Y sí, y vamos a ver, porque ahorita ya los agonistas dopaminérgicos ya no les ponemos tanto como hace 20 años cuando salieron a la luz. Pero quiero decirte que luego se lo resuelve el farmacéutico. Yo, en la época de que la levodopa era un pecado capital, pues por supuesto que un paciente que llegó cincuentón, le di Amibexol. Regresó a la siguiente consulta y lo vi, pero súper bien. Ya caray, el Amibexol, y bien le funcionó. Y así pasamos, porque lo veía cada 3 meses desde la Ciudad de México, y yo decía, hombre, nunca he visto que el Pramipexol le dé tanta mejoría. Y dije, a ver, espérenme, si estamos tomándole esta medicina que yo le di, sí, y en eso saca sus medicinas y veo Cloisone. Y yo, ¿perdón? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? Ah, sí, pero es lo que usted me dio. A mí me dijo el de la farmacia que era lo mismo. Y yo dije, no, ya me ahorró la decisión de si darle levodopa temprano. Pero si te fijas en el artículo de la levodopafobia, o sea, como quiera, tarde, temprano, si van a hacer discinesias, van a hacer discinesias. De hecho, hay un artículo que no lo encontré, pero que mencionan que la amantadina de alguna forma puede prevenir que el paciente tenga discinesias o discinesias tan marcadas, porque digo, no es lo mismo tener unas discinesias leves, moderadas o muy marcadas, y la amantadina sí de alguna forma les permite poder hacer eso en pacientes jóvenes principalmente, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí nos quedamos.